Why am I looking at you? You're a picture in... Hola, ¿qué tal, suscriptores de este canal La Vida en Rosa? Yo soy la intrusa Carmen, soy hija de la señora Rosy, la que es dueña y propietaria de este canal. Por esta vez decidí introducirme porque me parece que mi mamá tiene una historia de vida espectacular, al menos para mí, porque ha vivido cosas muy difíciles, ha tenido la oportunidad de levantarse y caerse muchas veces, y creo que esas historias de vida que mi mamá tiene le pueden ayudar a mucha gente que tal vez pasó por alguna de estas circunstancias y que a lo mejor se pudieron levantar o a lo mejor les está costando mucho trabajo levantarse, pero creo que estas historias que ella tiene que contar les van a servir a muchas personas. Por eso es que me tomé el atrevimiento de introducirme y de ser por esta ocasión una intrusa y de dirigir este canal por al menos lo que dura esta entrevista, que probablemente sea de varios videos. Espero que lo disfruten, espero que les sirva, espero que aprendan y que la conozcan más, que nada más sea una señora que se la pasa parloteando todo tiempo en un video, sino que es una persona que tiene mucho que compartir, una persona que tiene mucho amor para dar a los demás, y que no solo son palabras, sino que son acciones. Entonces, aquí empezamos. Hola, Amaita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hoy te vamos a hacer una entrevista para que la gente de tu canal te conozca mejor. Ok. ¿Quién es Rosalilia Montes? Ay, pues, ¿quién es Rosalilia Montes? ¿De Pues dónde eres? Una persona que nació en Puebla el día 2 de mayo de 1955. ¿Quiénes son tus papás? Mi papá se llamaba Raúl Montes Valerio y mi mamá se llama Laura Castillón León. ¿Cómo los cuántos años te tuvieron tus papás? ¿Ellos qué edad tenían? Ni idea. Porque tú nos tuviste a nosotras pues como muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú cuando tuviste a Luisa? Yo tenía 22. 22 años. ¿Y eres la más pequeña de cuántos hermanos? De tu papá y tu mamá. 3. Eres la más pequeña. ¿Cuántos hermanos más tienes? Tengo otros 3 medios hermanos que viven en Estados Unidos, hijos de mi mamá. ¿Y los de tu mamá y tu papá? ¿Cuántos son? No tuvieron. ¿Cómo que no tuvieron tu mamá y tu papá? Ah, ya, mi mamá y mi papá ya. Sí. 3, o sea, soy la más chica de 3. Eres la más chica. ¿Cuántos varones son? 1 ¿Y otra mujer? y otra mujer y yo. Bueno, entonces, ¿cómo si naciste en Puebla, cómo es que te viniste para acá, para la Ciudad de México? Porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Mi mamá se fue a vivir a Chicago y mi papá nos trajo con mis abuelitos a la colonia Santa María La Ribera, en la calle de Ciprés y el departamento 85. Bien que me acuerdo, estaba chiquita. Y ahí yo estuve hasta aproximadamente los 3 años y pedacito. Cuando tuviste los 3 años y pedacito, ¿con quién viviste? ¿O a dónde O sea, en ese tiempo viví con mis abuelitos. Y después mi papá se casó y nos llevó a vivir con él, obviamente. O sea, al principio solo se llevó a mi hermano el mayor y a Pati. Y yo me quedé un tiempecito con mis abuelitos y ya después fueron por mí. Y de ahí comenzamos a vivir. Pusieron un departamento muy bonito en una colonia que se llama Valle del Tepeyac, que está junto a Linda Vista. La calle Escaldas, 516. Primero estuvimos en el departamento 13. Y después de un tiempo nos fuimos a vivir abajo en el departamento 9, no me acuerdo por qué, pero era un edificio muy bonito y había un parque ahí enfrente del edificio, y antes pues no estaba la cosa como ahora. Antes uno bajaba al parque y la mamá te veía por la ventana y ahí jugábamos todos, mi hermano con sus amigos, mi hermana y yo. Había piedritas de tezontle entre los praditos y hacíamos el mole. Bajábamos con nuestra vajillita. O sea, de Puebla y llegaste a México a hacer moles. Entonces hacíamos mole y jugábamos
y era muy bonito. Yo tengo muy buenos recuerdos de ahí. Después de ahí, en esa misma colonia, nos cambiamos ya a una casa que rentaban. La calle se llama Boyacá, 537. ¿Ahí mismo en Lindavista? No, esa colonia en Caldas y Valle del Boyacá son Valle del Tepeyac, que está junto a Lindavista. ¿Tu papá en ese tiempo qué profesión tenía? Bueno, mi papá estudió contabilidad, pero le gustaban mucho las ventas. Él trabajaba en una fábrica de aparatos electrónicos que ya no existe, que se llama Admiral, Admiral de México. Él era, me parece, el contador, no recuerdo, y más adelante le gustaban mucho las ventas y era muy bueno para vender. Mi papá pasó a la compañía de colchones Simmons. Ahí él comenzó a vender, a vender, a vender. De hecho, fue escalando. Él vendía ya porque por su naturaleza le encantaba, pero después tomó cursos y era buenísimo, buenísimo. Y él era muy, muy bajito, pero bien movido. Y yo recuerdo que cuando venían sus jefes de Atlanta, de Nueva York, él iba y andaba en el aeropuerto y yo lo oía hablar inglés y me dice, ¿de dónde aprendió? Pues yo no sabía entonces inglés, pero yo veía que con una fluidez hablaba y se daba a entender. Y ya cuando yo comencé a estudiar inglés, yo me di cuenta que pues no hablaba como las que venden artesanías en las pirámides, igual, ¿no? Pero, pues se daba a entender. Y ya después cuando yo sabía inglés, le decía, es que no se dice así. ¡Ah, tú no me vas a corregir! Así se dice. Bueno, pues así se dice. Y él fue muy, muy trabajador. Después fue escalando. En esa compañía, la mayor parte de los gerentes eran extranjeros. Y él llegó hasta arriba. Y pues tenía muy buen sueldo. Yo recuerdo que les daban un carro, sus Galaxies, y él tenía su carro aparte. Y él comenta que en ese entonces los hermanos Vázquez andaban en las calles con unos carritos y traían que plumeros, que escobas, todo. O sea que ellos también empezaron desde abajo. Desde abajo. Y mi papá les dijo que pues ¿por qué no ponían un localito? Pues no, es que no tenemos dinero y no tenemos... Ah, no, bueno, pues entonces les empezó a dar crédito por parte de la compañía y empezaron a tener sus localitos y todo, y de ahí fueron creciendo. Ellos ya después compraron una casa también en Lindavista, porque después vivimos en Lindavista, en la calle de Paita, y los hermanos Vázquez pues tenían su casa allá, pero a donde quiera andaban jalando a mi papá, a donde quiera, lo querían mucho. Mi papá era una persona muy carismática, también los dueños de Dormimundo, y a donde llegaba él era prendido, y era muy entusiasta. Y eso le valió porque donde quiera se abría paso. Cuando tu mamá te tiene y antes de que tu mamá se fuera a los United States, ¿tú sabías qué hacía tu mamá o solo se dedicaba a ustedes? No, yo ni sabía de mi mamá. O sea, yo nunca supe que tenía una mamá. ¿No te acuerdas, no tienes imágenes de...? No, porque pues yo tenía 1 año cuando se separaron y ya mi papá nos trajo. Pero siempre pues tenía esa inquietud de saber quién era, de conocerla. Y yo me propuse buscarla y encontrarla. Y efectivamente a los 17 años yo la busqué y la encontré en Estados Unidos. Ella vive en Mandelain, Illinois, a 50 millas de Chicago. Para cuando yo la encontré, yo me había ido a vivir con unos tíos por parte de mi mamá, Pilar, que es mi mamá, porque ella fue la que nos crió desde que yo llegué a su casa hasta el día en que me casé. Ella es mi mamá. Y me había yo ido a Mexicali con un hermano de ella, entonces contacto a mi mamá, nos vemos en Mexicali, y pues ella quería que yo me fuera, pero yo la verdad es que no, yo tenía nada más la curiosidad de saber quién era y relacionarme con ella. Estaba yo jovencita y pues siempre a uno le hace falta la mamá. La imagen de la mamá yo la tenía, pero porque yo me entero por una prima, ya estaba chica, yo como que tendría como unos 7 años, que me dice, Pilar, no es tu mamá, tú tienes otra mamá. Y a mí se me cayó el mundo. Pero eso cómo fue para ti, porque tú tienes 1 año cuando tus papás se separan y no conoces nunca a tu mamá. Pero entonces vives un rato con tus abuelos, después tu papá va por ti y entonces te presenta la imagen de Pilar. Pero te dijeron, ¿ella es tu mamá? Sí, me dijo, ella es tu mamá. Y entonces yo como tenía tanto eso de la mamá
era la ausencia de la mamá. Y cuando a mí me dijeron que era mi mamá, porque recuerdo que mi papá fue primero, antes de que se llevara a mis hermanos, fue a presentarla con mis abuelitos. Y una mujer guapísima, bonita, blanca, con un cuerpo muy bonito y tenía un vestido con lentejuelas. Y yo la vi así, hermosa, hermosa. Y cuando, en ese tiempo, ya dijeron que, yo supongo que mi abuelito que eran novios o yo no sé, o que iban a vivir juntas. Y ya cuando me dijeron que era mi mamá, ay, yo sentía volar. Entonces yo no sabía que ella no era mi mamá, lo supe más adelante. Pero tú nunca, digo, estabas muy pequeña, pero nunca te preguntaste así como, no, ¿y por qué hasta ahorita me traen a mi mamá? No, yo nunca me cuestioné nada. Simplemente yo la amé desde el primer día que la vi. Te digo que primero se llevaron a mis hermanos y después me llevan a mí, y en ese departamento, edificio tan bonito, nada que ver, porque pues el edificio de donde mis abuelitos vivían, pues esos edificios antiguos, húmedos y nada, y pues era un edificio nuevo. Y entonces yo recuerdo que cuando yo llegué, pues había así vestidos, juguetes en un sillón, y pues yo nunca había tenido juguetes, y, o sea, nada de eso. Y para mí decía, ay, qué bonito. Y ese día nos dio de desayunar, hizo unos huevos revueltos tan deliciosos que nunca, y esos frijoles refritos, nunca se me van a olvidar. Ella tiene ese don de cocina, cocina muy rico. Ahora ya no, pues ya tiene 96 años, pero todo el tiempo ella cocinó y cocinó delicioso, ¿no? Entonces, para ti, ¿fue choqueante o cómo tomaste esa noticia a los 7 años que a ti te dicen, pues es que ella no es tu mamá? No, yo me quería morir de la tristeza de saber que yo tenía a mi mamá y no la conocía. Y de ahí nace el deseo de saber de quién vengo. O sea, te tardaste 10 años en encontrar a tu mamá. ¿Y Sí. cómo lo hiciste? Porque, bueno, en ese entonces pues no había internet. No, O sea, pues no había investigando Facebook. para arriba y para abajo y en la embajada y para acá y para allá, porque bueno, yo decía, en Puebla la gente vive muchos años, entonces por el acta de nacimiento dije yo, ay, pues yo voy, y ahí, no, pues ya nadie vivía, ya nadie sabía. Y entonces ya cuando yo contacto con ella le habla a mi abuela que efectivamente vivía en Puebla, pero no en la dirección que yo había buscado. Entonces mi abuela me llama, pues muy feliz y muy contenta, y dame tu domicilio. Pues yo le podía dar el domicilio, porque yo estaba en una casa que no era mía. Claro. Entonces yo hablé con mi tío y le dije pues, que yo había buscado a mi mamá y que la había encontrado. Y él es igual que Pilar, porque Pilar nunca estuvo en contra de que yo conociera a mi mamá. De hecho, pues yo la vi allá, pero cuando yo regresé, mi papá me corrió de la casa, me dijo que si tanto quería a mi madre, que porque no me había ido con ella, que ya no era yo su hija, no podía yo salir, no podía asomarme a la ventana, no podía hacer nada. Y entonces Pilar le dijo que pues que no fuera rudo, porque a fin de cuentas era mi mamá, y que si ella hubiera estado en mi situación hubiera hecho lo mismo. Pero entonces, ¿nunca platicaste tú con tu papá de esa posibilidad de decirle, oye, ¿quién es mi mamá? Yo quiero conocer No, a él mi no se mamá. prestaba, porque de hecho yo creo que terminaron mal, y yo soy idéntica, que ves que soy Sí, idéntica sí, a mi sí. mamá físicamente, y mi hermano Raúl, y entonces siempre me decía, igual que tu madre, igual que tu madre. O sea, yo no podía mencionar a mi madre. Entonces, como mi papá era muy autoritario y no era una persona con la que se podía dialogara, dialogar. entonces yo le decía que era Gabino Barrera, porque no entendía razones. O sea, él tenía la razón y él tenía la razón. Y donde no, pues bolas. O sea, no podía uno, menos le iba yo a decir de mi mamá, ¿no? Entonces yo regreso a México, me castiga, me encierra, y ya después yo me entero que mi mamá, que se llama Laura, mandaba cosas, cartas, que O sea, ella sí cadenitas, hizo por regalas, sí. buscarlos también. Y pues siempre hubo negativa. Entonces ya después de un tiempo me dijo mi mamá, Pilar, ¿sabes qué? Pues yo tenía que recibir eso, yo no te lo podía dar, yo tenía la orden de que no, y pues ella tenía que obedecer, ¿verdad? Claro. Pero a fin de cuentas, no ha sido una relación tan cercana. Yo después de eso, pues ya perdí contacto con mi mamá, me caso, me embarazo, tengo a María Luisa, mi hija la mayor. Yo decía,
quiero que mi mamá conozca su descendencia. La volví a buscar, la volví a encontrar y comenzamos a tener ya una relación un poco más cercana, pero no ha sido del todo como a mí me hubiera gustado, tan cordial, porque por los caracteres. Es que es muy curioso, somos iguales. El ADN. Iguales. Entonces somos muy claridosas, somos muy frontales y es algo que no nos ha permitido, ¿no? Porque pues nadie se queda callado. Entonces tenemos una relación a distancia, yo teniendo en cuenta que es mi madre, que la amo, que me dio la vida y pues obviamente que cuando ella está mal, pues yo me pongo triste y me duele porque es mi mamá, a fin de cuentas haya estado lejos o haya estado cerca, ella es mi mamá también. ¿Por qué crees que, ya que conociste, que encontraste a tu mamá a los 17 años, por qué me comentas que la relación no fue tan cercana? ¿Por qué no fue tan cercana? ¿Fue por la distancia? ¿Ella tuvo que regresar a los Estados Unidos? No, sí, obviamente ella pues se tuvo que regresar a su casa y me decía, vente porque tienes derecho, yo soy nacionalizada norteamericana. ¿Te quería llevar allá? Y dice, pero dije, no, yo no la conocía y para mí sí era fue un una shock. extraña. Y para mí era literal una extraña y yo tenía mi familia, que era mi mamá y que eran mis hermanos y yo no iba a cambiar nada de eso, definitivamente no. Entonces, pues le dije que no. Pero ¿tú qué sentiste cuando la viste? Porque pues sin duda se parecen físicamente. Fueron muchos sentimientos encontrados. El decir, ay, es mi mamá, pero es una desconocida. Entonces, como ella quería que desde el primer momento la abrazara y la besara y le dijera mamá, y pues no era posible, era una persona que acababa de conocer, a ella le pegó mucho y entonces en mi vocabulario, porque salía yo con ella, con permiso de mi tío y acompañada de las primas, por seguridad, porque para que no te fuera a robar. Si me llevan, si era la Sí, responsabilidad para él. Claro. Entonces que íbamos a teatro, para acá y para allá. Y entonces mi conversación pues era mi mamá Pilar. Y yo cada que decía mi mamá Pilar, ella se quería morir. Sí, claro. Bueno, hasta la fecha. Entonces, para mí era pues, muy difícil eso. Yo decía, porque no puedo entender que yo tengo mi mamá. Pues no lo podía entender ella, ¿no? Entonces, es que ahí vemos como una diferencia de cuando te presentan a Pilar y dices, wow, mi mamá, pero no tenías como esa conciencia a tus 17 años, ¿no? O sea, estabas muy, muy pequeña cuando te presentan a Pilar y se te abre un mundo y se te abre una ilusión y de decir, aquí está mi mamá, a cuando tus 17 años que ya encuentras a tu mamá y dices, pues sí, pero yo como que ya tengo una mamá y esta señora quién es y... Exactamente, sí, o sea, como a lo mejor como amistad y vamos al café y vamos al teatro, está todo, pero yo es como si cualquier gente viene y me dice, pues te invito a mi casa a vivir, o sea, es totalmente una cultura diferente, claro. La educación que yo traía, yo no sabía, y luego con sus hijos, para esto su esposo, pues tú lo conociste, David fue un bombón ese señor, es desde la primera vez que él supo me mandó una carta y me dijo que a él le daba muchísimo gusto el saber que yo había hecho todo lo posible por buscar a mi mamá, porque él por mucho tiempo le dijo busca a tus hijos y ella no quiso. Entonces a mí fue algo que me pegó definitivamente mucho y dije no es posible, no, porque mi mamá no me buscó. Pero yo creo que precisamente por eso que tú decías digo, no justifico para nada a mi abuelo Raúl, pero yo creo que ella también tuvo que enfrentarse a ese Raúl de no los ves, no quiero que los veas, son mis hijos y tú te fuiste y no quiero saber nada de ti. Pero por lo menos hacer el intento. Pero ella no lo quería hacer. Lo que David me platica es que no. Dijo, qué bueno que tú tuviste la iniciativa y qué bueno que la pudiste encontrar. Con muchos años yo le pedí que lo hiciera y ella no quiso. No sé, sus motivos tendría, a lo mejor también, yo no sé la vida que ellos hayan tenido y el tenerse que enfrentar al... No, pues no creo, porque mi mamá tiene un carácter bien duro, entonces no. Ahora, yo como madre, yo viví una situación similar, yo peleé a mis hijas, o sea, por nada del mundo, dejo a mis hijas, por nada del mundo. Hubo un tiempo en que cuando a mí me descubrieron el cáncer, antes del cervicouterino, yo pensé que yo me iba a morir. Y yo decía, mis hijas, y yo decía, no, yo con su papá no quiero que estén porque me parecía que no iban a tener la atención y que no era el ambiente con él.
Entonces mi mamá Pilar me dijo, bueno, ¿y tú con quién quieres que se queden? Entonces mi hermana Patricia las adoraba y yo sé que ella las hubiera cuidado y amado igual que yo. Entonces me dijo, pues haz una carta con un notario y déjalo, ¿no? O sea, yo siempre vi la seguridad de ustedes. Por nada del mundo yo me hubiera separado de ustedes, o sea, por ninguna condición. Entonces, cada quien es diferente, ¿no? Pues sí, porque pues mi papá no es igual que Raúl. O sea, no tienen el mismo carácter. O sea, por lo que tú me cuentas, mi abuelo chiquito pero pesado. ¿Ah? Y pues mi papá no era así. No era así, no era así, pero aún con todo, no fue fácil. Sí, ¿no? O sea, no fue fácil el decir, pues, jamás contigo. Ajá. Y él lo sabía, o sea, jamás contigo. Y enfrentarse a una situación a esa, porque además es su papá. Ajá. Es su papá, ¿no? Bueno, tan es así que al divorciarnos, el licenciado me dijo que se le podía quitar la patria potestad y yo jamás lo permití, teniendo en cuenta que es su papá, que el problema es conmigo, no con las hijas, y que en su desarrollo el papá es muy importante. Yo pude haberlas amado con todo mi corazón, pero jamás iba a ocupar el lugar de su papá, jamás. ¿Tú crees que si ese pensamiento que tú tienes de aún a pesar de los problemas que tú tuviste con mi papá, si mi abuelo Raúl hubiera tenido ese pensamiento de decir, bueno, es que fue muy diferente los problemas que yo tuve con esta mujer, pero mis hijos tienen el derecho de ver a su mamá, ¿crees que hubiera cambiado esa relación con tu mamá? ¿O crees que pues igual hubiera sido igual y que lo hubieras tenido que hubiera buscar sido y todo? igual. Yo estoy segurísima que hubiera sido igual. Es triste, ¿no? Porque pues uno, bueno, tú como hija buscas a tu mamá, ¿ves? Uh-huh. Y bueno, ella venía antes muy seguido y bueno, era la alegría y era todo, pero pues era un momento muy pequeño, igual había confrontamientos que no eran sanos, yo me di cuenta que no era sano, entonces pues no la dejo de amar y todas las veces que venga va a ser bien recibido. Yo sé que si voy a Chicago también, ¿no? Pero lo ideal es tener una relación como más cercana, es lo que yo creo. O sea, ella conmigo sí se siente bien, porque yo soy muy apapachadora, y tú sabes, y llegaba y el abrazo y el beso y la sopita. La melcochera. Y entonces ella me dice, es que de extraño eso, yo allá no lo tengo de ninguno de mis hijos. Y a mí se me da, con todos. Sí. Uh-huh. Entonces, y digo, y la vuelvo a ver y la vuelvo a abrazar y la vuelvo a besar y pues Sí, claro. es mi mamá. ¿Y qué dijeron? ¿Eso es todo? Pues no. No se olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita para recibir notificaciones de los videos y sobre todo cuando se suba el segundo video de la continuidad de esta entrevista que le hice a mi jefita. Gracias. Adiós.